Y vamos a continuar hablando de la pared anterolateral, que está formado por una musculatura que es vertical, que es longitudinal, que está en la parte anterior y que tiene fundamentalmente el músculo recto anterior. Y luego tiene 3 láminas musculares que son más laterales. Y la capa más profunda es el músculo transverso, más superficial el músculo oblicuo menor y más superficialmente el oblicuo mayor. Estas serían las 3 capas y luego veríamos el músculo recto anterior y el músculo piramidal. Todo esto está inervado por los nervios toracoabdominales, que serían en realidad músculos intercostales, pero cuando las costillas se terminan o llegan a la línea media, bien porque son costillas que no son externales o que son flotantes, pues esos nervios quedan fuera y se llaman nervios toracoabdominales, pero en realidad son los mismos. Y el nervio subcostal, que ya sabemos que sería el último, el que queda en el espacio de la última costilla, que ya no sería intercostal porque no está entre 2 costillas, pero sería, pues el último, el que queda debajo de la última costilla. Y después en los segmentos de las lumbares no podemos decir que hay intercostales porque no hay costillas, pero habría unos nervios que serían parecidos. Y aquí encontramos en el segmento correspondiente a la primera lumbar y encontraríamos el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, los dos correspondientes al nervio espinal L1. Pues todos estos nervios metaméricos van a encargarse de la musculatura anterolateral. Bueno, pues esta musculatura va a producir unos movimientos de flexión hacia los lados, hacia adelante, rotación. Pero aparte de estos movimientos a nivel lumbar, va a ser importante esta musculatura también para aumentar la presión dentro del abdomen. Y esto va a ser importante en la defecación y pues en la micción no tanto, a no ser que tengas un problema de prostatismo, y por supuesto en el parto también, cuando hacemos una maniobra de Valsalva. Y también favorecerá el retorno venoso. También tiene que tener esta musculatura una gran capacidad para distenderse, por ejemplo en situaciones como el embarazo. Y ahora vamos a ver los músculos que componen esta zona uno por uno. El primero que vamos a ver es el más anterior, que tiene una posición vertical, que es el recto anterior del abdomen, que habría un recto a cada lado de la línea media. Es un músculo vertical bastante largo que va desde la sínfisis del pubis y va a llegar a sifoides, y lateralmente a sifoides va a llegar a los cartílagos de las costillas. Estas fibras longitudinales están interrumpidas por pequeñas zonas tendinosas, que puede haber 3 o 4 a lo largo del recorrido. Son divisiones aponeuróticas transversales. Y esto se marca en gente que está delgada y que tiene este músculo muy trabajado y se ve esa tableta de chocolate. Este músculo está cubierto por una fascia bastante potente de tejido conjuntivo fibroso y que se llama vaina de los rectos. Y justo en la línea media, la vaina de los rectos de un lado y del otro se juntan y forman la línea alba. Bien, y este músculo va a actuar como flexor del tronco. Y también puede participar en la prensa abdominal. Bien, luego habría también otro músculo que formaría parte de la musculatura anterior, que es inconstante, no está en todas las personas, es muy pequeño y se llama piramidal del abdomen. Es superficial al recto anterior y va desde la sínfisis del pubis hasta la línea alba unos pocos centímetros por encima. Es muy pequeño y funcionalmente tiene muy poca importancia. Puede ser un músculo vestigial. Bien, y ahora vamos a pasar a los otros músculos. De dentro a fuera el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Y en este caso vamos a empezar por el más profundo. Es muy profundo el transverso y por debajo de esto ya no tenemos más que una fascia que llamamos fascia transversalis, y esa fascia ya contactaría con el peritoneo parietal, una zona ya muy cercana a las vísceras. Las fibras de este músculo, como su propio nombre indica, músculo transverso, son transversas, son horizontales. Las inferiores es verdad que son un poquito más oblicuas, no son tan horizontales, pero las demás son totalmente horizontales. ¿Y dónde se van a originar? Se van a originar las más superiores en los cartílagos costales. Las que están, a un nivel intermedio, se van a originar en la fascia toracolumbar. Y las inferiores a nivel de la cresta ilíaca, y van a ir todas a la línea alba. Y también en la parte más lateral del ligamento inguinal. Y estas fibras descienden y llegan también hasta el pubis. Y ahí en el pubis se unirán las fibras que están en el mismo sitio, que corresponden al músculo oblicuo inferior, y forman el tendón conjunto. Y estas fibras, a mitad de camino, cuando llegan a la zona medioclavicular, se convierten en una especie de masa tendinosa, no dejan de ser fibras musculares, forman como una aponeurosis. Y en general, esto va a formar parte de la vaina de los rectos, pero va a estar profunda a los rectos. Y es que la mayor parte del recorrido, este músculo transverso, pasa por debajo del músculo recto. Y con respecto a su función, este músculo transverso sí que es muy importante para la prensa abdominal. Y lo que va a hacer este músculo es comprimir las vísceras. Bien, vamos a pasar al siguiente músculo, que es el oblicuo interno, que este no tiene las fibras horizontales, sino que las tiene en sentido oblicuo. Y van de atrás a adelante, de abajo hacia arriba.
Y esta dirección de estas fibras van a ser la misma que el intercostal interno y el íntimo. Este músculo va a tener un origen en la cresta ilíaca, en parte del ligamento y en la fascia toracolumbar. Y su inserción pues va a estar en los cartílagos costales, en la línea alba y hacia la parte más medial del pubis. Y ahí se va a juntar con las fibras del transverso para formar el tendón conjunto. Y algunas de estas fibrillas más inferiores van a escaparse del músculo, van a entrar en el conducto inguinal, que lo comentaremos más adelante, y van a formar el músculo cremaster, que lo estudiaremos próximamente con la zona inguinal. Bien, pues igual que pasaba con los músculos intercostales, que pasaba la vena, la arteria y el nervio, pues entre el oblicuo interno y el transverso es por donde va a pasar venas, arterias y nervios. Y es como si fuera este el equivalente al intercostal interno y el transverso fuera el equivalente al intercostal íntimo. Y el que veremos ahora a continuación, que es el oblicuo mayor, sería el correspondiente al intercostal externo. Ya digamos que esto es un paralelismo, para entenderlo. Serían tres capas que serían parecidas. Y este músculo, cuando llega a la línea medioclavicular, pues le sucede lo mismo, que se convierte en una zona aponeurótica, deja de ser tejido muscular, digamos. Y este músculo se va a abrir y va a abrazar al recto anterior, de tal manera que una de las capas va a ir ventralmente y la otra dorsalmente al músculo. Y ahora, por hablar de su función, también tiene la de comprimir las vísceras, pero este también va a participar en la flexión y en la rotación. Y vamos a pasar al último músculo que nos queda, que es el oblicuo externo. Sus fibras van a tener una dirección perpendicular a la del oblicuo interno. La dirección de las fibras sería así, como si nos metiéramos la mano en el bolsillo del abrigo. Esa sería la dirección, hacia adelante y hacia abajo. Este músculo se origina a nivel de las costillas. Si nos acordamos del serrado anterior, que tenía unas digitaciones que iban hacia adelante, pues este oblicuo externo también tiene unas digitaciones que casarían perfectamente con las del serrato, que también en una persona muy musculada pues se pueden ver. Y esas fibras descendentes pues van a llegar hasta la cresta ilíaca. Se acercan también a la zona inguinal y también por la parte anterior hasta la línea media. E igual que los anteriores, en la línea medioclavicular se transforma en una aponeurosis. Y esa aponeurosis va a pasar ventralmente al músculo recto, va a pasar por delante. Luego la parte posterior de este músculo va a quedar libre, no se une a la fascia toracolumbar. Y en su borde inferior, en el que digamos que se acerca hacia el pubis, va a engrosarse, va a formar una especie de cordón y va a formar eso que llamamos ligamento inguinal. Por lo tanto, el ligamento inguinal se forma a expensas del borde inferior de la aponeurosis de este músculo oblicuo externo. Las fibras de un lado del oblicuo externo, cuando llegan a la línea alba, se continúan con las fibras del oblicuo externo del otro lado. Y estas fibras, cuando se contraen, pues lo que van a hacer es rotar y flexionar el tronco. Bueno, pues ahora vamos a explicar un poquito lo de la vaina de los rectos. Y vamos a ver una sección transversal del músculo recto anterior. Y vemos cómo está rodeado por piel, grasa. Y después tenemos la vaina que está rodeando. Y esa vaina vemos aquí la línea alba, en la línea media. Y por el otro lado está formada por la aportación de los tres músculos anterolaterales, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. Pero este esquema no es así en todos sus recorridos, solo es así en las 3/4 partes superiores. La cuarta parte más inferior es distinta y vemos lo que sucede. Y es que aquí las aponeurosis de los tres músculos pasan todas por delante y dejan al recto simplemente apoyado en la fascia transversalis. Y bueno, en la zona de cambio se forma un anillo que se llama arco de Douglas. Y con esto habríamos acabado la musculatura anterolateral del abdomen y simplemente vamos a ver una imagen de un corte transversal y hasta después continuaremos con lo siguiente. Bueno, pues para concluir vamos a ver un pequeño esquema de los músculos de la parte del abdomen, un dibujo muy sencillo. Y vemos aquí un corte axial de una vértebra lumbar. Aquí vemos una porción muy grande que pertenecería al dorso y serían los músculos erectores de la espina. El epiespinoso, el longísimo, el iliocostal. A nivel lumbar aquí podríamos decir que sería la masa común. Luego en este hueco veríamos los músculos intrínsecos más cortos. Los interespinosos, los intertransversos, los rotadores, los multífidos. A nivel lumbar, sobre todo los multífidos. Y luego tenemos el resto de musculatura, que sería ya musculatura de abdomen. Y nos vamos a encontrar aquí, por ejemplo, una masa pegada a la cara anterolateral del cuerpo vertebral. Y sería el psoas. Un poco más atrás y un poco más lateral estaría el cuadrado lumbar. Este músculo, el cuadrado lumbar, lo podemos encontrar también en algunos sitios con el nombre de cuadrado de los lomos. Esto sería la pared posterior. Luego tendríamos aquí tres capas musculares más o menos concéntricas, que son el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y luego tenemos pegado a la línea media el recto anterior. Este otro músculo que teníamos aquí, que lo vimos en el dorso y sería un músculo extrínseco, y es el dorsal, que es un músculo bastante aplanado y queda también bastante superficial, superponiéndose también incluso al oblicuo externo. Y ahora vamos a ver un poco de información que tiene algo que ver con la clínica.
Son zonas débiles, zonas vulnerables en esta musculatura abdominal y zonas en las que hay más probabilidad de que se produzca una hernia. Primero tendríamos la línea alba, que en su parte inferior pues es bastante resistente, pero a medida que va ascendiendo, que se va acercando al sifoides, se va ensanchando, pero también se va haciendo un poquito más delgada. Así que la línea alba en esta parte, cerca del sifoides, pues puede perder consistencia y favorecer el que salga una hernia epigástrica. El resto de la línea alba es bastante resistente, salvo otra zona que también es bastante delicada, que es el anillo umbilical, que está ahí en el centro de la línea alba y ya sabemos cuál es su origen. Es una zona cicatrizal en la que queda ese anillo que puede distenderse y se puede herniar alguna víscera o parte del intestino pues a través de ese agujero, o de ese anillo más bien, y se produciría una hernia que la llamamos hernia umbilical. Otra línea delicada sería la línea semilunar o línea de Spiegel. La tendríamos ahí, sería donde acaba la parte lateral de la vaina de los rectos. El recto es longitudinal vertical, está rodeado por una vaina y justo en su borde lateral, en el borde lateral de la vaina, también es una zona más débil y se puede producir ahí hernias. Y la llamaríamos hernia semilunar o de Spiegel, aunque son algo más raras. Y donde más hernias se van a producir va a ser en la zona inguinal, que la veremos ahora. Pero antes de pasar a esa zona vamos a ver otras dos zonas donde se pueden producir hernias, que bueno, son bastante raras pero también se puede dar, que sería a nivel lumbar pero por detrás, en la zona dorsal. Y tenemos aquí esta zona, que es el triángulo de Petit, que es más superficial que el cuadrilátero de Grigfeld y también más lateral. Y parte de su límite sería el reborde del dorsal ancho. Por aquí tendríamos la cresta ilíaca y por otra parte tendríamos el borde del oblicuo externo, que el borde posterior quedaría libre y queda aquí delimitando el triángulo de Petit. Y es esta zona donde puede provocarse una hernia. Y luego tenemos esta otra zona que a veces se ve como triángulo, a veces como cuadrilátero, depende de cómo están los músculos. Y esta zona se encuentra situada más profundamente, más caudalmente y un poco más medial también. Y vemos los límites, que tendríamos aquí la costilla duodécima y tendríamos aquí el serrato posterior, en su parte más inferior. Luego por esta parte tendríamos el oblicuo interno. Estaríamos en un plano más profundo que el anterior que hemos comentado. Y luego nos asomaría un poco por ahí el borde lateral del cuadrado lumbar. Es una zona bastante profunda, ya que estamos viendo desde la espalda un músculo abdominal que es el cuadrado lumbar. Y bueno, este sería el cuadrilátero o área de Grigfeld.